De pie, hermanos, por favor. Gracia, misericordia y paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Amén. Pueden tomar asiento, por favor. En el mundo, la mayoría de las personas usamos nuestras manos, nuestra boca para señalar o hablar de una persona. Nuestras manos son con lo que comúnmente usamos para señalar. Muchas veces usamos la palma de la mano para decir, esta es tal persona, o usamos el dedo para señalar, es aquella persona. A veces señalar, hermanos, es bueno para identificar a una persona de la que estamos hablando. Pero hay veces que señalamos para hacer un mal. Señalamos para acusar o para juzgar. En el evangelio de hoy escuchamos que Juan hace una señal y esta apunta a Jesús, aquel que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista muchas veces habló de Jesús, compartió con las personas que vendría un Mesías, que vendría el Cristo, que vendría ese Salvador, que es el Salvador del mundo. Dijo, señalando y apuntando a Jesús, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y por qué, hermanos, un cordero quitaría el pecado del mundo? ¿Por qué Juan se expresa así de Jesús? La Biblia, en realidad, enseña en el libro de Levíticos todo el sistema sacrificial y cómo era que aquellos que querían estar bien con Dios ofrecían corderos de acuerdo con las instituciones que Dios había puesto. Si habían pecado y si querían hacer una ofrenda de acción de gracias a Dios, se tenía que sacrificar un cordero en el altar. Este cordero lo llevaba uno y lo ofrecía al templo del Señor. La persona que había pecado ponía las manos sobre la cabeza del cordero, pasando los pecados de la persona sobre ese cordero. Luego se entregaba el cordero al sacerdote y ese cordero sería degollado, asesinado, para que tú seas perdonado. ¿Y por qué tendría que morir un cordero? La respuesta, hermanos, es sencilla. Porque Dios no quería que se derramara sangre humana. Sin embargo, permitió este intercambio con el fin de que tú no mueras. Dice la palabra de Dios en Hebreos 9:22, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Con este sistema, hermanos, de sacrificio, Dios estaba mostrando lo que haría por ti y lo que iba a hacer por mí. Recordamos que todo el Antiguo Testamento es una sombra de lo que había de venir. Pero aún en estos tiempos, hermanos, sigue habiendo esa sombra. Sigue la verdad de Dios velada. Es decir, siguen los ojos de la humanidad vendados por causa del pecado. El pecado nos ciega de las verdades de Dios, de cómo se revela a nosotros y de cómo debemos de vivir. Muchas veces queremos ir en contra de las cosas de Dios. Y lo podemos ver cuando apuntamos a alguien con nuestra mano o con nuestra boca, hablando o acusando a una persona. Vivimos en un mundo donde nos gusta señalar el mal y señalar a las personas. Hablar mal de alguien a sus espaldas y acusar a una persona por supuestas ideas y suposiciones de que esa persona está mal. Y juzgamos en realidad sin conocer la verdad. Usamos nuestra boca para hablar, para opinar de cómo las personas deben de vivir, de cómo deben de vestir o de cómo deben de actuar. Siempre vemos lo que está enfrente de nuestros ojos, porque lo que vemos entra por nuestros ojos. El pecado en realidad entra por lo que vemos, por lo que escuchamos, y pecamos con nuestra boca en realidad
por lo que decimos. Pero yo les traigo una pregunta a todos ustedes. ¿Se han visto a sí mismos? ¿Se han inspeccionado ustedes cómo han fallado? ¿Te has señalado a ti mismo para ver lo que has hecho mal o lo que has hecho bien en tu vida? ¿Alguna vez se han enojado y han hablado mal de una persona porque no ha sido o no se ha comportado como uno quiere que se comporte? ¿Alguna vez han señalado a alguien para acusarlo por algo que hizo o que supuestamente hizo y no era verdad, sino que por chismes que escucha uno, lo acusa? Si esto ha pasado en su vida, déjenme decirles algo. El pecado todavía habita en ti y te sigue dominando. Y eso es porque tú sigues dando poder al diablo y no has dejado que el Espíritu de Dios obre en ti. Ustedes se hacen llamar cristianos. ¿Son cristianos? Me van a decir, sí, somos cristianos. Yo soy cristiano. Pero en realidad, ¿nos comportamos como cristianos? Esa es una pregunta que se deben de hacer ustedes mismos. Cuando dejamos que Dios obre en nuestras vidas, es cuando en realidad comenzamos a ser diferentes. Dios, el Padre, conoce nuestra incapacidad, sabe cómo somos en realidad. Dios, el Padre, conoce todo de nosotros. Conoce que siempre estamos inclinados a hacer lo malo. Dios, hermano, no puede ser burlado. Podemos burlar o engañar a las personas que están enfrente de nosotros, pero Dios conoce nuestros corazones, conoce cómo en realidad somos. Él sabe todo de nosotros. A Él no lo podemos engañar. ¿Crees que lo pueden engañar? Pero no. Todo pecado tiene un castigo. Y a veces pensamos que por lo económico, si nos va bien económicamente, estamos bien con Dios. O si nos va mal económicamente, estamos mal con Dios. Y no es así, hermanos. Muchas veces pensamos que hasta lo económico es un castigo o una bendición de Dios. Pero pues como el sol en realidad sale para todos, así también las bendiciones de Dios son para todos y llegan de diferente manera. Y yo les puedo decir, hermanos, que si también se van por ese lado, se están engañando. Hermanos, es por la incapacidad de toda la humanidad que Dios, el Padre, ha mandado a su Hijo para que por medio de Él todo el mundo sea perdonado. Su Hijo es Jesús, el Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero en el cual tu pecado y mi pecado ha sido perdonado. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es la cabeza de la iglesia y es la cabeza del Cordero, donde cada uno de nosotros ponemos nuestras manos, nuestra confianza, nuestra fe, para que ese pecado sea clavado en esa cruz y para que el beneficio de la cruz sea para cada uno de nosotros. Nosotros depositamos todo en Él y Él nos da todo lo que ganó en esa cruz. Él ha clavado tu pecado en esa cruz y murió como sustituto por ti. Él mató al pecado para que tú y yo tengamos una vida. Porque como dice la palabra de Dios, la paga del pecado es muerte. Y Él murió en lugar de nosotros en una cruz. Pero también Él descendió a los infiernos y resucitó al tercer día. Y Él es la resurrección y la vida.
Y esa vida es la que Él te da a ti y a todos sus hijos que han sido